Pensé que solo dejaba, pensé que solo dejaba estéril a la mujer porque vimos que decía que bloqueaba el cuello uterino de la mujer y obstruía el paso de los espermatozoides, ¿verdad? Pero luego también buscamos porque, o sea, era ilógico solo a uno y porque al otro no va. Y que en el hombre lo que pasa es que el epídimo donde se maduran los espermatozoides se inflama y ya no produce los espermatozoides de buena calidad, por eso es que los vuelve estéril. Eso fue lo que más los intrigó de eso. Ajá, muy bien, José Luis. Y con respecto a las otras enfermedades, ¿qué comentaron? Porque era de comentarlas todas. Ah, bueno, nosotros solo comentamos de una porque pensamos que solo era de una. No, era de todas. O sea, que de Pero todas igual las enfermedades. de las del virus de papiloma humanas, ese sí teníamos conocimiento que sí dejaba estéril a las personas, ¿verdad? Pero ese afecta Ujú. más que todo a la mujer, ¿verdad? Sí, no, la verdad que la afección es a los dos, pero Pero, digamos, ya en el órgano femenino, como lo atrofia todo, es bien difícil que el óvulo sobreviva. ajá, y que verdad, las otras eran de... Ah, bueno, de la vez pasada estuvimos hablando de una que se llama la sífilis, creo, o algo así, Sí, hablamos de la sífilis. pero que yo tenía que, entendido que a veces los niños que nacen con el cuello, con el labio así, que se llama como mordido, Ajá. que el padre ha tenido durante el embarazo, tuvo, o la mamá estuvieron infectados, pero no me acuerdo si era sífilis o era otra enfermedad, fíjense. Era esa, porque hay otra enfermedad que es la rubiola, y la rubiola el problema es de que si el bebé llega a nacer, nace con una deficiencia cerebral, con una capacidad especial. Pero sí, la verdad que esa de sífilis es la que a veces hace que los niños nazcan con el labio leporino, creo que se Así llama. es, Ah, así ok. es. Pues creo que solo de esas hablamos. Solo de esas hablaron. Sí, Bien, gracias, José Luis. Ustedes son del bueno, grupo uno, me parece, ¿verdad? sí. Bien, gracias. ¿Qué grupo va a seguir? Y me dicen qué número es. Pero acuérdense que era de todas las enfermedades, no solo de una. Tuvo que haber ido algo de cada una de ellas que ustedes lo comentaron y les llamó más la atención. Ustedes me dicen por qué ese silencio. Oscar Rafael, ¿su grupo? ¿Qué grupo es? Buenos días, el grupo número 3. Muy bien, Bueno, los eh, escuchamos. respecto a las enfermedades sexuales, nosotros estuvimos hablando de todas, de la Uh -huh. sífilis, gonorrea y de las otras que se mencionaron. Respecto a todos, la gonorrea, lo que nos llamó la atención a nosotros es que podría causar ceguera, lo habíamos leído y lo habíamos comentado, al igual que que una de las que nosotros, o mejor dicho, cuando yo me tocó leer en el año pasado sobre la sífilis, yo creo que era una de las sífilis, no sé si era la terciaria o la congénita, que también podía causar unos síntomas como dientes de Hutchinson, de esos que hacen que sean como tipo afilados los dientes de una persona. Todos esos nos llamaban la atención y también hablamos sobre los diferentes síntomas que pueden obtener uno y que a veces hay enfermedades que pueden pasar desapercibidas, como se mencionó en la clase, que a veces puede uno no saber si está, si tiene o no tiene esa enfermedad. Además de todo, también nos llamó la atención de que nosotros conocíamos unas pocas, pero en realidad, como usted dice, hay bastantes, hay una gran variedad de enfermedades, lastimosamente. Yo me acuerdo y estuvimos hablando de que comentamos que hay otra llamada verruga, incluso hay otra que es aún más peligrosa, no solo porque cuesta saber si uno está contagiado, sino también porque ayuda a que uno se contagie aún más rápido. Yo me acuerdo que se llamaba tricomoniasis, por ahí creo que se llamaba esa enfermedad sexual, la Ajá. cual uno de sus contrastes era que costaba identificar si uno estaba infectado. La única forma de saber si uno está infectado era a través de un examen, porque los síntomas no podían detectarlo los doctores. Y el otro sería de que, como lo mencioné antes, esta enfermedad, su complicación es que aumentaba el riesgo de contraer o propagar otras infecciones, como el VIH, debido a que yo me acuerdo que causaba una inflamación genital. Eso era.
lo que estábamos comentando en el grupo, sobre la gran variedad de enfermedades sexuales que hay, sobre las complicaciones que trae, y además sobre que algunos traen unas deficiencias que cuesta detectarlas y si uno no les toma importancia, como usted lo mencionó, puede traer grandes consecuencias al final. Como usted dijo que a veces se pueden contraer, se pueden curar, pero llega un momento en los cuales ya pueden ser incurables. Así es, Oscar. En cuanto a las tricomonas, esa es más que todo como una, llamémosle, pequeña infección que en alguna medida puede ser contagiada, ¿verdad? Alguien que la tenga, pero también las tricomonas a veces molestan a algunas mujeres embarazadas. Es el embarazo, que a veces en el embarazo se produce bastante azúcar en el cuerpo de la madre y esa azúcar en el cuerpo es la que origina esta infección llamada tricomonas, y no es que la mujer embarazada ella lo haya ido a contraer en otro lugar, sino que a veces el mismo cuerpo lo reacciona. Entonces es una infección, llamémosle así, no tan grave, pero que sí, como usted, usted lo explicaba claramente, como el área está sensible, es muy propicia a estar más propensa a contraer otro tipo de enfermedades que se dan, ¿verdad? Pero las tricomonas es una de las infecciones más comunes que hay por, por el embarazo o porque se pasa de una persona a otra, y como lo único que da me parece que es una pequeña como flujo y pica el área, ¿verdad? Una picazón en el área, entonces a veces no se le da mucha importancia, pero sí es un ambiente propicio para poder y caer y como alguien lo decía también, que se contraigan otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Muy bien, gracias al grupo. Veamos quién va a seguir. Yo creo que mi grupo, el ¿De qué grupo son, Luis Felipe? grupo 5. Muy bien. Yo creo que sí Bueno, están todos ahora. Los escuchamos. un poco a grosso modo, ¿verdad? Estuvimos hablando de todas y llegamos pues siempre a la conclusión que la mejor forma de evitarlo es la abstinencia, ¿verdad? Y ya en caso, pues no sea una persona sexualmente activa, puede ser pues el uso de protección. En el caso de los hombres, lo que sería el condón, ¿verdad? Un poquito hablando ya de la gonorrea, que es de la que yo voy a hablar. Esta es común entre generalmente las personas de 15 a 24 años. Y también estuvimos hablando que una mujer embarazada puede transmitir a un bebé. Entonces, en muchas situaciones es bien difícil detectarlo, no necesariamente solo por una transmisión sexual tal cual, sino que, como él lo dice, de la mamá al bebé. Y como bien hablamos, ¿verdad? Es una forma de evitarlo, es no teniendo lo que son las relaciones. Y los síntomas a veces pueden ser una sensación de ardor al orinar, puede ser secreción de color blanco, amarillo o verde del pene en el caso de los hombres, y dolor o inflamación también en el caso de las mujeres. Esa Muy sería la bien, que iba a hablar. muy bien. Buenos días, Lick. Yo voy a hablar un poco sobre la sífilis, que sería una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se transmite por vía sexual o que la madre geste hacia el feto, ¿verdad? También produce lesiones cutáneas ulcerosas en los órganos sexuales. Esta enfermedad sí tiene cura y puede ser tratada, y también se divide como en tres fases, digamos, que la fase 3 sería como la más avanzada, y esta incluso podría causar la muerte. Pero, o sea, igual, al igual que todas las enfermedades, ¿verdad? La mejor forma de evitarlo es pues la abstinencia, y de caso contrario, utilizar cualquier tipo de protección. Aunque se acuerdan que decíamos, la protección en cuanto al condón le protege de las enfermedades, de algunas, ¿verdad? En el caso del SIDA, no. Pero acuérdese que eso decíamos, como es una barrera, desnaturaliza la unión. Y entonces estaríamos siempre rechazando a la otra persona con la cual nos unimos. Ustedes dicen bien, la abstinencia o la fidelidad con la pareja, ¿verdad? Gracias, seguimos escuchando. Lick, buenos días. Buenos días, Adriana. Nosotros somos el grupo 4. Permítame, ¿y el grupo de Daniel ya terminaron?
porque solo 2 mencionaron. ¿La escuchamos, Adriana? Ok, Lick. Permítame, Adriana. Usted, es que estoy ¿Sí? ahorita con el grupo 5 y el grupo 5 solo habló Luis y Daniel y solo 2 enfermedades mencionaron. ¿Y los demás de qué van a hablar? Hágame una esperita, Adriana. Quiero ver qué me dice el grupo 5. No sé, Lick, bueno, porque yo hablé del tema correspondiente, ¿verdad? A mi persona. Pero creo que sí, solo de eso sería. Veamos, López Ayala está. ¿O no se reunieron ustedes así en línea como hemos acordado el trabajo? Sí, pero él dijo que tenía un inconveniente, no sé si de internet, pero lo mencionó. En el ratito yo Vale. estaba buscando información. Gutiérrez Villalobos está. Sí, licenciada. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Usted de qué nos va a hablar? Acuérdense que eran todas. Voy a habilitar una herramienta en la plataforma donde les voy a poner, ya tengo los promedios de las actividades de lo que sería nuestro primer periodo. Dígame, Yulisa. Bueno, nosotros también teníamos la otra que es chancroide. Ajá. Ajá. Que, bueno, podríamos decir que los síntomas más comunes pueden ser en las mujeres, ¿va? Que son dolor al orinar y al tener relaciones sexuales. Y aproximadamente la mitad de las personas infectadas con chancroide presentan agrandamiento de los ganglios linfáticos que se encuentran en la, ¿cómo se llama? Entrepierna. Muy bien, ¿y Walbert? Buenos días, Lick. Buenos días, Colbert. ¿Podría dar una opinión general sobre las infecciones? Porque estuve ¿Sí? leyendo opiniones sobre personas que tienen la enfermedad y sobre las personas, cómo los ven a las personas que están infectadas. Y pues por lo que vi, hay como un miedo por las personas que están infectadas, no por dar a conocer su enfermedad, sino más bien por cómo las tratan después. Por el hecho de que las demás personas las discriminan, las toman de menos, porque aún en la época en que estamos, aún hay la desinformación, aún creemos en mitos, bueno, tal vez no todas las personas, pero por ejemplo, hay personas que aún creen que el VIH se transmite por saliva. Y por ejemplo, con las otras enfermedades, pues hay personas que prefieren ir directamente con doctores o incluso tienen miedo de hacerlo por lo mismo. Pero yo siento que es más falta de empatía sobre las demás personas, por el hecho de cómo tratamos a las personas que están infectadas, ya que pues a fin de cuentas es una enfermedad más y pues que esté infectada pues no cambia el hecho que siga siendo una persona. Así es, ¿verdad? Entonces, recuerden, ¿verdad? Cuando yo les digo nos salimos, la idea es que ustedes como grupo se reúnan. No, yo quisiera creer que no hicieron esto. Va, mira, por ejemplo, José Miguel, vos hablas de la primera, vos, Karen, de la segunda, vos de la tercera, y ahí nos vemos al rato. No es así. La idea es discutir, ¿verdad? ¿Qué es lo que les impactó, les llamó la atención? Yo les decía si conocían o no conocían. Esa es la idea de hacer esos espacios de análisis, ¿verdad? Para que algo vaya quedando en nuestro conocimiento. Entonces, hoy sí seguimos el grupo de Adriana Ávila. ¿Qué grupo me decía que era? Buenos días, somos el grupo 4. Escuché, mi internet creo que está fallando. 4. 4, Sí, aquí ya grupo las 4. encontré. Hoy sí. Ok, empezaré yo. Habíamos como grupo, estábamos platicando que, o al menos la enfermedad de la que yo voy a hablar, es la sífilis, y dice que es una enfermedad que puede causar complicaciones a largo plazo o incluso la muerte. Así como lo mencionaba el compañero, que ya en la fase latente,
puede causarle la muerte a las personas, porque dice que esa enfermedad se puede contraer y se puede tener sin presentar algún síntoma y puede ser de 10 a 30 años, porque dice que puede hasta causar demencia, va deteriorando los órganos, etcétera. Y dice que primero empieza como una tipo llaga y desde que las personas pueden ver la llaga en el cuerpo, pueden empezar a tomar o pueden llevar algún tratamiento para poder eliminarla de su cuerpo. Pero hay personas que no lo hacen y tienen la enfermedad, la contraen y después pueden llegar a morir. La sífilis se puede contraer directamente con una llaga de esas durante las relaciones sexuales anales, vaginales o orales. Y los compañeros mencionaron que también se puede, de la forma en la que se puede evitar contraer esta enfermedad es usando condón o evitar directamente las relaciones sexuales, pero como usted lo dice, estábamos leyendo y dice que incluso hay llagas que el condón no las cubren y de igual forma las personas la pueden contraer. Y una de las formas de poder evitar esto es tener una pareja, ser monógamos y que la pareja que se escoja tenga controles clínicos y que salga negativo a enfermedades de transmisión sexual. Y la otra enfermedad de la que hablaré también es el chancroide, que dice que el chancroide es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria y es común en países tropicales, aunque es rara en otras partes del mundo. Cualquier persona, así como las demás transmisiones sexuales, pueden contraer esta enfermedad y el chancroide se contagia a través del contacto sexual con una persona infectada. A continuación hablará otra de mis compañeras. Muy bien. Voy a hablar yo sobre la gonorrea. Estamos ahí leyendo que se puede transmitir por varios tipos de contacto. Puede ser heterosexual, bisexual y homosexual. Y también lo que nos llamó la atención es que especialmente es riesgosa para las mujeres y, y la mayoría de casos no tienen síntomas. Estamos ahí leyendo de que el inicio de los síntomas se puede demorar hasta 30 días y la mayoría, el 80% creo que era, que las mujeres no tienen ningún síntoma. Y las consecuencias que también los bebés pueden sufrir infección por gonorrea al nacer. Y también la consecuencia puede producir la ceguera. Bien, Yo terminaron. continuaré Ajá. hablando de la clamidia, la cual es una enfermedad de transmisión sexual común y puede infectar a hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer la clamidia, la clamidia en la uretra o el recto o la garganta. Y los síntomas en las mujeres incluyen el flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor, la sensación de ardor al orinar, dolor durante las relaciones sexuales. Los síntomas en los hombres incluyen secreción del pene, sensación del ardor al orinar, ardón o picazón alrededor de la abertura del pene, dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común. ¿Ahí terminarían o no? Porque no me dicen. Natalie, ¿usted no va a tener participación? Bien, entonces vamos
al grupo 2, me parece, que es el Sí, que nos hace falta. sí, Lick, nosotras. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Lick. Bueno, nosotros estuvimos discutiendo las enfermedades y nos dimos cuenta, honestamente, que no todos conocíamos algunas enfermedades. Un compañero mencionó que él conoció la clamidia por una serie. Y a veces, y nos dio risa porque, puchica, a veces no somos como conscientes de tratar de leer este tipo de información, ya que es muy importante para nosotros. Y así discutiendo las enfermedades. Bueno, en forma general yo voy a hablar de la sífilis, ya que la mayoría mencionó casi todo, que provoca la muerte, que se puede provocar, que puede transmitirse de hecho al feto, cuando la señorita o la mujer está infectada. Al menos honestamente en mi caso, yo no sabía que este tipo de enfermedad tenía fases, como la primaria. Yo no sabía hasta que usted lo mencionó. Y es bien difícil porque si la primera fase no es tratada adecuadamente, la segunda fase es más complicada, ya que las erupciones en la piel o las llagas no solamente aparecen en la parte genital de las personas, sino que puede llegarse a extender en toda la parte del cuerpo, en la espalda, en las manos, en los pies. Y las llagas pueden ser exageradamente dolorosas y que pueden picar exageradamente también. Y también no tenía idea que este tipo de enfermedad pues tenía como, no se trataba, podía provocar la muerte en la persona. Yo no sabía eso, que ya sería prácticamente la fase latente y avanzada, que sería la última. Entonces, como ya sabían, como ya dijeron mis compañeros, pues es mejor abstenerse de tener relaciones sexuales con personas pues desconocidas, sino que simplemente tratar de hacer las cosas bien y hacerlo con su pareja nada más dentro del matrimonio como está estipulado. Y eso, Lick, va a seguir mi compañero con la segunda enfermedad. Muy bien, gracias. Buenos días, Lick. Buenos días, Eduardo. Yo voy a hablar de la clamidia. Y bueno, creo que está de más mencionar cómo se transmite y todo eso, porque ya lo mencionaron casi todo, ¿verdad? Pero lo que nos llamó la atención como grupo, bueno, por ejemplo yo, pues la mayoría de enfermedades de transmisión sexual conozco pues los síntomas, pero en su mayoría no conocía las consecuencias y me llamó la atención de que esta enfermedad puede causar esterilidad al contraerla demasiadas veces. Y pues creo que es algo bastante serio, ¿verdad? Y con lo que todos debemos de tener cuidado porque pues quizás no todos, pero sí la gran mayoría de jóvenes pues algún día piensan en tener una familia, tener hijos. Y pues hemos llegado a la conclusión que lo mejor es abstenerse, ¿verdad? Y que si ya somos sexualmente activos, solo hacerlo con nuestra pareja que actualmente tenemos, ¿verdad? No ir de flor en flor, como dicen por ahí, porque pues podemos tener consecuencias graves y afectar pues a nuestras parejas. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, Eduardo. Buenos días, Lick. Buenos días, Kevin. Como siguiente enfermedad que nosotros discutimos, teníamos la gonorrea, en la cual las características, una de las características, que más llamó la atención fue acerca de lo que decía del flujo de la gonorrea en la uretra del hombre, ya que esto se le denominó así, decía, en el siglo II por un investigador, ya que parecía como si fuese el mismo flujo seminal del hombre, pero obviamente ya estaba alterado y casi siempre en todas las ocasiones era como que la característica más latente. Una de las cosas buenas, por así decirlo, entre comillas, de esta enfermedad es que no prolifera en lugares inertes, es decir, que tiene que estar específicamente en alguna parte del cuerpo de la persona, lo cual lo hace, pues, como le decía, ¿verdad? Entre comillas, bueno, porque digamos en lavabos o en baños públicos y en todo ese tipo de cosas no se podría contagiar. Otra de las cosas características es que para la mujer suele ser un poco más peligroso, ya que normalmente no presentan ningún síntoma, sino que son asintomáticas y pues esto ocasionaría, ¿verdad?, que alguna mujer
pudiera tener relaciones con otra persona y sin saber que está infectada. Otra característica de esta enfermedad también era acerca de los niños, que decía de que pudiera causar algún tipo de ceguera en el nacimiento, ya que según estaba leyendo ayer, ¿verdad? En el libro, era por que a la hora de nacer el niño se contagiaba de la membrana y podría ocasionar ceguera si no se trataba con el medicamento necesario en ese momento. Y iba a continuar mi compañero. Muy bien, Kevin, gracias. Muy bien, buenos días. Buenos Yo les voy días, a hablar Néstor. acerca sobre las verrugas. Allí en el grupo estuvimos discutiendo y pues, bueno, aparte de leer y verlo en la clase, se puede mencionar como de forma general que las verrugas son transmisiones de la VPH. Algo bueno, que nos llamó la atención es de que dice que las verrugas normalmente aparecen en las partes genitales, pero hay casos o existe la posibilidad de que estas se trasladen o aparezcan en otras partes del cuerpo. Y mencionábamos algo como grupo que bueno, decía que hoy en la actualidad la mayoría mantenemos bastante la higiene de nuestras partes íntimas, ¿verdad? Entonces, por ahí escuchábamos un caso de que a veces algunas personas somos o son como, ¿cómo pudiese ser? La piel se irrita ante una rasuradora o cualquier cosa y pueden aparecer algunas como ronchitas, no sé, similares a las verrugas, pero que en realidad no tienen nada que ver con las verrugas, ¿verdad? Entonces, es bien importante, analizábamos como grupo que es bien importante conocer realmente qué es una verruga, qué es una ronchita, para no estar allí con un dilema de es o no es, ¿verdad? Entonces, es mejor estar bien informado para así pues estar uno al pendiente al día y ante cualquier circunstancia pues visitar a un médico o si se tiene alguna duda pues acudir rápidamente para buscar una solución pronto. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Muy bien. García Carpio no está. ¿O sí está? Me parece que no está. Bien, fíjese que ustedes como grupos en general mencionaron algo bastante importante y es el desconocimiento. Y no crean ustedes que por la edad en la que están, por eso es que desconocen. Exacto, Carlos Daniel. Las enfermedades más peligrosas son las que no tienen síntomas visibles y esas son las que están creando pues más estragos, ¿verdad? En la sociedad hoy en día. Entonces, les decía, el desconocimiento, porque algunos de ustedes me decían, mire, yo no conocía. Es como falta de interés, pero no solo de ustedes, sino que de muchas personas. Les cuento una experiencia. Hace ya varios años, yo estaba dando una capacitación justo de este tema, pero de parte de la universidad se la estábamos dando a profesores de escuelas e institutos del gobierno. Y estaba yo no me recuerdo si fue en San Miguel o por ahí creo que andábamos, y yo estaba en un grupo y estábamos hablando de estas enfermedades. Pero lo que me llamó a mí la atención, y creo que a todos en ese día, es que hubo una profesora que levantó la mano y dijo, yo desconocía de esta enfermedad. Y tengo una compañera de trabajo o amiga, no me recuerdo qué era, pero era alguien que ella conocía, una señora que se llamaba Clamidia. Y le decían la Clami, o la niña Clami, y la Clami aquí, la Clami allá. Y entonces ella decía, hasta hoy me doy cuenta que esta pobre amiga mía ha llevado y va a llevar toda su vida el nombre de una enfermedad de transmisión sexual. Imagínense hasta dónde llega el desconocimiento. A lo mejor los padres de esta señora escucharon la palabra, pensaron que era el nombre de una persona y les gustó y se lo pusieron a la hija. La hija creció ya una señora, ¿verdad?
y teniendo ese nombre. Entonces, ¿qué cosas nosotros o errores podemos cometer por desconocimiento? Esta pobre señora, yo no sé si vive o no, pero toda su vida lleva o ha llevado el nombre de una enfermedad de transmisión sexual. A lo mejor quizás se da más en El Salvador, solo escuchamos una palabra rara y ya se la ponemos de nombre al hijo, ¿verdad? Para que se vea como a pantalla el nombre o se vea plantoso decir. Pero esto fue algo real, porque decía la Clami tan buena persona y ahora me doy cuenta qué enfermedad tiene. Y les estoy hablando de profesoras con años de docencia que estaban recibiendo esta capacitación de una facilitadora mucho más joven que todos esos profesores que teníamos en esa capacitación. Y no conocían de muchas de las enfermedades y con ellas discutimos bastantes, porque en ese diplomado llevamos libros, ¿verdad? Son 3 tomos de libros en los cuales había muchas más enfermedades que se discutían. Y entonces yo veía la alerta en la mayoría de esos profesores, ya adultos, la mayoría ya con familia, con hijos grandes y desconocían enfermedades. Y entonces quiere decir que nos estamos quedando atrás en ciertos conocimientos. No es de leer esto por morbosidad, sino que por la misma protección nuestra, porque si no, se pueden cometer situaciones difíciles, ¿verdad? Bien, cerrando este tema, vamos a hablar, yo le digo a veces, la enfermedad quizás más temida de los jóvenes, llamémosle así, o de las personas cuando tienen una relación sexual, no dentro de un matrimonio, no con su esposo, no con su esposa, es al embarazo. Pareciera de que la preocupación es, ¿te vino el periodo o no te vino el periodo? A la mujer, ¿verdad? Y no es, ¿tenías alguna infección que me podías pasar? ¿O yo tenía alguna que te podía pasar? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿te vino el periodo? ¿Qué alivio? Y no estás embarazada. Porque la consecuencia que se da de un embarazo en esas circunstancias generalmente es el aborto. Y es el tema que vamos a iniciar ahorita. El documento ya lo tienen ustedes ahí, pero me imagino que no lo han leído. Y entonces, el documento inicia tocándole 2 tipos de aborto. Le llama a uno o al primero aborto espontáneo, aborto indirecto o aborto natural. Ese tipo de aborto no tiene ningún dilema moral, no puede ser juzgado, a menos que la mujer se haya puesto en condiciones que le puedan provocar un aborto en teoría normal, ¿verdad? Es bien alarmante y yo me recuerdo que ya incluso yo estaba casada y teniendo a mi primer hijo en el seguro cuando me di cuenta de cuántas tomas naturales las mujeres conocen para provocarse un aborto. Ahora le llaman la pastilla del día siguiente, ¿verdad? Y la compran en la farmacia. No, pero hay tomas naturales de cosas que se tienen en la casa, que se preparan un té de eso y eso ya es un abortivo. Dicen, no, yo porque quiero que me venga el periodo porque se me ha retrasado. Si son personas que se hacen eso, o ha habido en la historia muchas mujeres que para no dar a conocer su embarazo utilizan ropa sumamente apretada, o fajas, o cosas. Entonces ya ellas se predisponen a provocarse, en teoría, llamémosle así, un aborto natural. Eso no es un aborto natural. El aborto natural es cuando la mujer sabe que está embarazada, se está cuidando y entonces algo pasa y el aborto se da. El natural, no está en discusión, pero sí el provocado, que es del que vamos a hablar ahorita. A veces se disfraza, ¿verdad?, como un aborto terapéutico, por ejemplo, pero no. Desde que se inició el aborto, o se iniciaron hace muchos años, sea por el 76, donde ya se comenzó a luchar en algunos países por aprobar el aborto, ¿verdad? Todo aborto significa matar al bebé dentro del vientre de la madre, ¿verdad? O dejarlo morir. Pero, ¿cuáles son algunas de las excusas, por decirlo así, o situaciones por las cuales el mundo, llamémoslo así,
o la Organización Mundial de la Salud tomó como excusas válidas para poder aceptar un aborto. Imagínense una de ellas: favorecer la salud física y mental de la madre. ¿Será que una mujer, por haber pasado un buen momento con un hombre, sale embarazada por salud mental? ¿Será que el tratamiento que se le debe aconsejar es el aborto? ¿Es matar a ese bebé? Yo lo considero ilógico, ¿verdad? Yo lo considero ilógico. Porque yo voy a mandar a terapia a alguien que tenga un problema psicológico, que tenga o demasiado estrés, demasiada presión o problemas en su familia y le está afectando en su comportamiento. Ese sí necesita un tratamiento psicológico, pero una mujer que por salud física le puede hacer daño tener un bebé y es mejor quitárselo del camino, hasta estas alturas yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo ilógico. Una de las condiciones por las cuales lo aceptaron. La segunda, y es bastante debatida, es bastante debatida, como cuando el embarazo es consecuencia de una violación o incesto. Imagínense, la mujer lamentablemente sufre una violación, es cierto, es un hijo que no buscaba, porque no propició la relación sexual, fue a la fuerza y quedó embarazada. Pero díganme ustedes, ¿qué culpa tiene el bebé? ¿Será que él, Carlos Daniel, lo escuchamos? El problema también con ese tipo de cosas es que, digamos, tratan de generalizar, como diciendo, tratando de decir, como por ejemplo, todos los abortos que van a hacer no van a ser solo por violación. Y ellos tratan de generalizar de que esa es una causa válida. Así es. O también por incesto, ¿verdad? Porque personas de la misma familia tengan relaciones sexuales. Lázaro, lo escuchamos. Pero, y bueno, referente a una violación y la parte psicológica de esta persona, digamos, bueno, no podría imaginarme, pero supongamos que esta persona sufre de violación por algún desconocido, cosas que creo que hoy en la actualidad casi no se dan. Casi la mayoría de violaciones se dan de personas conocidas que brindan una confianza y abusan de ella. Pero anteriormente yo escuchaba que se daba eso, que salían tal vez varios sujetos a las calles y a las personas que venían de trabajar tarde o algo así, les hacían este tipo de cosas. Pero y si sale embarazada y esta persona decide tener el niño o niña, lo que sea, y luego en su salud mental o psicológica no afecta el de decir yo tengo un hijo o una hija, que es, o sea, como recordar, no sé, si me doy a entender. No, ¿Eso dónde queda? ¿O eso cómo tendrían que tratarlo o algo así? Ajá, entonces eso es ya tratable, ¿verdad? Por un psicólogo, por un sacerdote o por un guía que pueda orientar a esta persona. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estaría pagando la factura a alguien inocente, ¿verdad? O dígame usted, piense que usted está en un comedor y los de la mesa de la par le dicen al mesero, mire, él va a pagar mi cuenta. ¿Usted sería a cargo de pagar esa cuenta o no? No. No, porque usted va a decir, yo no los invité a comer, yo no les dije que vinieran. Entonces, usted inocentemente, usted es inocente, no puede cargar con la culpa y la factura de otro. Ese sería el mismo caso del bebé, ¿verdad? Con ustedes hemos hablado de que el bebé ya es vida desde el momento de la concepción, cuando ni siquiera la mujer sospecha que ha quedado embarazada, ya es una vida. Desde el momento, acuérdense de la fecundación artificial, esos óvulos que son fecundados en el laboratorio, en una caja Petri, que hay que verlos con el microscopio, ya son una vida, ya son una persona. Lo que pasa es que necesita desarrollarse para poder vivir bien. Entonces, esa persona inocente no tiene por qué pagar el error que hicieron estos hombres malos, por ejemplo, de una violación, ¿verdad? Jennifer, ¿la escuchamos? Yo hace poco vi un caso, de hecho me salió en TikTok y me salió en Facebook, de una señorita, quizás de unos 23 años, que tiene una enfermedad mental que tiene parálisis prácticamente. Y son de escasos recursos.
y se metió un sujeto y la violó y quedó embarazada. Obviamente ella en su consciente no sabía qué estaba pasando, ni su mamá, hasta que vieron que le estaba creciendo su estómago y se dieron cuenta que ella había sido violada y que su estómago le estaba creciendo. Y para mí, desde mi punto de vista, ellas dejaron que ella tuviera su bebé. Obviamente le tuvieron que abrir porque ella no podía pujar, ¿verdad? Nada de eso. Pero desde mi punto de vista, para mí, yo siento que ahí sí, siento que fue una monstruosidad haberla dejado que tuviera a su niño en ese tipo de condiciones, más ellas que eran de escasos recursos y la mamá que apenas podía con ella, ahora con el bebé. Y bueno, desde mi punto de vista, siento que ese niño vino al mundo prácticamente a no tener una vida digna, pues ni siquiera de poder disfrutar con su mamá y de tener pues una vida como digna o cómoda. Y desde mi punto de vista, yo siento que ahí sí hicieron mal que ella diera a luz, desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé. Ajá, no, correcto. Fíjense que ya vamos a tocar eso porque justo, o la vamos a tocar ahorita. Esa es la última de las condiciones que dijo en su momento la Organización Mundial de la Salud. Cuando los padres padecen una deficiencia mental y se considera que son incapaces de atender al niño, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, es una monstruosidad lo que le hicieron a esta chica con esta capacidad especial. Pero una monstruosidad peor hubiese sido provocar el aborto, ¿verdad? Porque al provocar un aborto no solo pierde la vida el bebé, sino que se pone en riesgo la vida de la madre. Y eso es a lo mejor lo que no mucho se toca en este tema tan delicado, que el aborto no es como cuando voy donde el dentista y me saca una muela, tengo un poquito de hemorragia y me la controlan y ya estuvo, sino que también se pone en riesgo la vida de la madre. En algunos países, incluso donde es aprobado el aborto, cuando se casan, por ejemplo, una pareja de hombre y mujer con síndrome Down, algunos países es prohibido ya de ley que ellos tengan hijos. Y con ustedes hemos visto que los únicos que deben decidir si van a tener o no hijos son los esposos, nadie más. Ya hay muestras en la historia donde una pareja de matrimonios de matrimonio con síndrome Down han dado a luz un hijo sano, ¿verdad? Un hijo sano. Entonces, esa es la muestra donde nosotros como seres humanos no podemos dominar o hablar sobre la vida de la otra persona. Lázaro, lo escuchamos. Y en dado caso, bueno, ya se han dado varios casos, ¿verdad? Justamente acá en el país, que alguna persona que se desconocen los motivos por qué lo hace, pero sale embarazada y abandona a su bebé, que ante esa situación, ¿qué es preferible? ¿Que lo abandone o que hubiese abortado antes? No es que lo abandone en cualquier lado como que fuera una bolsa de basura. Es no, que pero sí se dan los casos que los abandonan. Exacto, pero ahí incluso es un delito, ¿verdad? Pero lo ideal fuera de que la persona dijera, bueno, entonces lo voy a dar en adopción y buscar las instancias y los caminos, llamémoslo así, correctos para dar a ese bebé en adopción, ¿verdad? Alguien más había levantado la mano y no alcancé a ver bien quién era. Escuchamos. ¿Quién levantó la mano? Lo escuchamos, Luis Felipe. Y ahorita que menciona eso no es como no pecado, pero no es como algo malo darlo en adopción, en vez de hacerse responsable. No, de hecho, la iglesia apoya eso, ¿verdad? Que si la mujer, por ejemplo, está en problemas como los que acabamos de mencionar, una violación y no quiere el bebé, ¿verdad? Porque ella, incluso a pesar de los 9 meses del embarazo, no logra desarrollar ese instinto materno, el querer a su bebé inocente. Entonces, es mejor que llegue a feliz término el embarazo y lo dé en adopción. ¿Por qué? Porque lo acabamos de hablar en las enfermedades de transmisión sexual. Hay muchas parejas que quieren tener hijos y no pueden. Y entonces ellos, hacia un hogar así, llegaría este hijo que es dado en adopción. Entonces el niño crecería en un hogar deseado, porque querían tener un hijo propio, no pudieron, lo adoptaron. Entonces el amor es doble, porque le abren las puertas de su corazón y de su casa
y darle todo lo necesario, ¿verdad? Entonces es bastante cruel decir, bueno, que me estorba y entonces mejor lo quito de en medio. Imagínense, cuando toco ese tema yo siempre me pongo a pensar, y si yo hubiese sido alguien o producto de esos ejemplos que estamos mencionando, de incesto, ¿verdad? Que mi mamá, por ejemplo, se ha metido con algún hermano o algún primo, entonces ahí hubiera sido yo. Entonces, yo no hubiese querido que me abortaran. Yo hubiese querido vivir a pesar de la forma oscura, llamémosle así, en la que yo pude haber sido concebida. Entonces, cuando yo me pongo o trato de ponerme en los zapatos de ese bebé que quieren condenar a muerte, yo siempre abogo por mi vida. Yo digo, yo quiero nacer. Yo quise nacer y me gustó nacer. No sé cómo lo verían ustedes. Si ustedes ya lo ven desde ese punto de vista, usted dentro del vientre de esa madre, usted hijo no deseado, usted hijo de una violación, usted hijo de un incesto. O porque aquí va a leer usted también, le dice, o porque la mujer no ha alcanzado una edad determinada. Y eso también es un riesgo de vida para una mujer, si le queremos llamar mujer, una niña de 12, 13, 14, 15 años. Un embarazo en esa edad es un riesgo también, porque la ciencia, en los estudios que he hecho, dice que el cuerpo de la mujer ha alcanzado su total maduración para ser madre a los 24 años. Quiere decir que todas estas jovencitas, de las cuales nosotros ya hablamos antes, que en las escuelas de padres de los kinder, que en las unidades de salud están llegando a un control de embarazo, son adolescentes o a veces prácticamente unas niñas. Su vida peligra por ese embarazo. Y entonces la Organización Mundial de la Salud dice, no, si la mujer embarazada no ha alcanzado la edad óptima, que aborte. Es permitido que aborte. Entonces es bastante difícil. Y la otra se la menciona aquí, si la mujer ha padecido rubiola en fase crítica, porque cuando ha padecido rubiola, la mujer pueden darse dos cosas, o el aborto natural, porque el cuerpo de la mujer tiene estragos de esa enfermedad y entonces el bebé no puede desarrollarse bien y muere y se da el aborto, o el bebé nace con capacidades especiales. Yo conocí un médico, fue mi médico por muchos años, y él me decía, mi última hija es con capacidades especiales porque mi esposa contrajo rubiola cuando estaba embarazada, pero mi hija nació y es con capacidades especiales. Ahorita debe ser una mujer a lo mejor de unos 50 años quizás, esa hija. No podemos, lo ideal es que si se tiene rubiola, no abstenerse, ¿verdad? De tener un hijo, cuidarse. Pero si la señora estaba embarazada y contrajo la enfermedad, ¿qué culpa tiene ese bebé? Entonces es algo bien delicado. Lázaro, lo escuchamos. Y en los casos, por ejemplo, bueno, antes creo que esto no se daba, pero en los casos de ahora que la persona puede saber muy bien cómo viene el bebé en el embarazo y todo eso, y se determina que el bebé viene con algún defecto, qué sé yo, bueno, viéndolo desde el punto de vista social y luego viéndolo desde el punto de vista ya humano, religioso, ¿qué es preferible? Si esta persona viene a sufrir al mundo, digamos, un ejemplo, viene con, bueno, lo que usted acaba de mencionar ahorita, va cierto, nació y todo, pero si lo basamos desde el punto de vista social, como le digo, social económico, estas personas no tienen facilidad y saben que les va a costar criar o no saben cómo criar a alguien así. En estos casos, bueno, de hecho, bueno, siempre se debe apoyar la vida humana, pero no sería mejor, bueno, yo digo, preferible que se llegue a una decisión óptima y decir, pues, va a sufrir en este mundo o algo así, pero es solamente una idea que yo pueda tener. Fíjese, Lázaro, que justo lo que acaba de mencionar usted es la otra condición en la cual se amparó la Organización Mundial de la Salud para apoyar y aprobar el aborto. Cuando se ha diagnosticado por amniocentesis, quiere decir la mujer embarazada se ha diagnosticado que viene el bebé con un síndrome Down u otra anomalía cromosómica. Entonces, se detecta, ya se puede detectar, antes no, que viene con enfermedad Down, por ejemplo, y dice no, que no nazca, ¿verdad? O trae un tipo de enfermedad.
Por ejemplo, ustedes, yo tienen que haber escuchado a este cantante, Andrea Bocelli. Si lo conocen, ¿qué opinión tienen de la voz o del talento de Andrea Bocelli? ¿Nadie lo conoce? No, ingeniera, no, licenciada. No lo conocen. Los invito a que lo hagan. Incluso él tiene una voz casi de tenor, una voz preciosa. Y es uno que canta, por ejemplo, La Navidad llegó al pueblo en inglés, ¿verdad? Es un cantante no vidente. Él nació ciego. A su madre le diagnosticaron la ceguera antes que él naciera y le dijeron, su hijo va a nacer ciego, abórtelo. ¿Para qué lo va a tener? Pobrecito, va a venir a sufrir. No va a tener las condiciones, va a estar en deficiencia y siempre un paso atrás de una persona que nazca normal, con todo su cuerpo sano y todos sus órganos sanos. Andrea Bocelli tiene una voz de tenor. No sé cuántos idiomas habla. No sé cuántos instrumentos toca. Porque yo lo he visto tocar piano, guitarra, no me recuerdo qué otro, no sé si violín, pero a mí me asombra toda la vida que yo lo oigo cantar y lo veo cantar. Está casado, tiene hijos, monta su caballo y uno podría decir, una persona ciega hace eso, ¿sí? Él es uno de los tantos, ¿verdad? Busquen también la historia de Beethoven. Beethoven, una persona casi al 95% sorda. Y su música instrumental es famosísima. No ha habido otro compositor igual a Beethoven. Y Beethoven también nació sordo. Y alguien pudo haber dicho, nació sordo, que se muera, que no viva. Y así pudiéramos buscar nosotros a lo mejor mucha información de personajes que han sobresalido a pesar de tener esa capacidad especial y han triunfado. Y al menos yo me veo pues. Yo me recuerdo que en la niñez yo pertenecía a un grupo de estudiantina, se le llamaba, yo tocaba la melódica y la solfa y todo. Me recuerdo que en ese momento la aprendí, yo tocaba algo. Ahorita me acordaré unas cuantas teclas nada más, pero no desarrollé esa habilidad como lo ha hecho, por ejemplo, Andrea Bocelli, como lo hizo Beethoven. Y nací con todos mis órganos en teoría sanos, ¿verdad? Veo, oigo, hablo, camino, mis manos están bien y no la desarrollé. Y entonces, ¿por qué hacer la diferencia de una persona que en teoría va a salir con ese tipo de enfermedades? No sé, y este video yo lo vi hace poco en las redes sociales, ¿verdad? Me encanta estar viendo videos y cosas así. A lo mejor alguno de ustedes lo vio, pero el video centra en un avión, en un vuelo, a un señor y a una persona, un hombre con síndrome de Down. Llamémosle un hombre joven, no le sabría calcular qué edad tenía, pero a lo mejor abajo de los 40, muy abajo de los 40 años. Y en este vuelo, el señor que iba leyendo un libro de astrofísica, ¿verdad?, le molestaba ir a la par de este joven con síndrome de Down. Y comenzó a molestar porque obviamente alguien con síndrome de Down a lo mejor es torpe en algunas cosas. Cuando al jovencito le sirvieron agua, él agarrarla, pues mojó al señor que iba leyendo. Y a lo mejor creo que le mojó el libro, no me recuerdo bien. Y el hombre bien enojado y lo insultaba y decía, esta cosa no sirve. Y comenzaron a molestar. Y él le preguntaba del libro y qué te parece el libro y cuéntame el libro. Dice que me vas a entender, le decía. Esto está demasiado elevado con respecto a ti. Bueno, pasa lo que surge en algunos lugares, ¿verdad? Que él pidió cambio de asiento porque no quería ir a la par de esa persona indeseable. Y al final al que cambiaron de puesto era a este joven con síndrome de Down. Lo curioso es que cuando el joven se levantó
porque iba a cambiarse de puesto, le dijo a este señor cuál era el final del libro. Y el señor se sorprendió y le dice, ¿qué vas a saber tú de ese final? ¿Qué sabes? Entonces vino el señor, el joven, le agarró el libro, el hombre lo iba leyendo y lo volteó. Porque aquí estaba la foto del joven porque él había escrito el libro. Y él le dijo, conozco el final porque yo escribí el libro. Y entonces, hoy en día, muchas personas que han nacido con síndrome de Down, hoy son profesionales. Hoy son personas académicamente triunfadoras. Entonces, ¿quiénes somos nosotros o quiénes son los personajes de la Organización Mundial de la Salud en esa época para decir que alguien con capacidad especial no iba a servir en la vida, no iba a sobresalir? Entonces, no nos corresponde a nosotros poder determinar el futuro de alguien que nazca con condiciones de esta situación, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil, yo entiendo, y yo he visto personas, ¿verdad?, que han nacido sus hijos o que están pidiendo en la calle. Es bastante duro, pero bueno, las cosas de Dios ya lo dijimos, la ley eterna nosotros no la conocemos, pero en lo que sí estamos bien claros, y eso está por los 10 mandamientos, que nadie puede decidir quién va a vivir y quién va a morir. Es más, yo no puedo decidir sobre mi propia vida. Que yo les diga a ustedes, miren jóvenes, es mi vida. Quien se va a quitar la vida soy yo, es mi vida. Ustedes no se metan. Entonces es bastante difícil esa situación, ¿verdad? No podemos hacerlo. Entonces, no es válido, imagínense, por malformación o le llaman, por ejemplo, un aborto desde el punto de vista médico, un terapéutico. Es absurdo para mí llamar, y para la moral, pues, llamarlo aborto terapéutico. Puedo mandar a terapia física a alguien que necesita hacer ejercicios o un tratamiento especial para corregir algún dolor o algo que tenga, ¿no? Terapia de lenguaje porque no puede pronunciar alguna letra, la R o algo, y lo sale. Pero no puedo decir, la terapia es mate a su hijo para que usted esté mejor. Es bastante difícil, ¿verdad? Es bastante difícil. No sé si hasta ahorita estamos claros con lo que hemos visto, porque quiero continuar con los tipos de aborto, pero ya son las 10:30 y yo acostumbro darles el receso tipo 10:10. Entonces, hacemos el receso porque, aunque si bien es cierto, nos hemos salido de la clase, usted ha seguido trabajando. No es que ya estaba en reposo, usted estaba trabajando en las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hacemos un receso de unos 20 minutos, luego volvemos a ver los tipos de aborto que yo traigo para darles. ¿Les parece? Entonces nos salimos 20 minutos para que nos levantemos y nos estiremos.